Hola, bienvenidos a Un Profesor. Seguimos con el bloque de neurociencia y hoy en concreto vamos a preguntarnos ¿qué es la neurociencia? Seguramente si lo buscas en tus buscadores habituales como Google, Yahoo, verás que a veces hablamos de neurociencia, a veces se habla de neurociencias. Es lo mismo y esta ambigüedad de usar un singular o un plural se refiere a que la propia neurociencia es una conjunción de varias disciplinas, ya que la neurociencia es concretamente un conjunto de disciplinas científicas que se encargan de estudiar estructura, función, bases moleculares y patologías del sistema nervioso. Es decir, la neurociencia se encarga del estudio de los diferentes elementos que forman el sistema nervioso y de cómo esta interacción entre ellos constituye las bases biológicas de nuestra conducta. Por lo tanto, neurociencia o neurociencias da un poco igual. La cuestión es entender que son múltiples lagos que llegan a un mismo mar. Es importante estudiar estas cosas por separado, ya que cada una por separado es un campo muy rico, muy fértil de por sí, pero, por otro lado, si no unimos las diferentes disciplinas, no podemos tener una perspectiva holística, global, de lo que es el sistema nervioso y, por lo tanto, es imposible que entendamos la riqueza y la complejidad de nuestro comportamiento humano solo estudiando estructuras o solo estudiando patologías. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta de beneficioso separarlo? Por ejemplo, a nivel estructural, a mí me interesa saber cuáles son los lóbulos que hay en el cerebro, porque seguramente cada lóbulo, por ejemplo, aquí tenemos el prefrontal, aquí tenemos el occipital y aquí tenemos los temporales. Es posible que cada uno de estos lóbulos aglomere muchas funciones relacionadas entre sí, con lo cual entender las estructuras me va a ayudar a entender después las funciones. Y las estructuras son separables, ¿sí? No necesito entender el occipital para entender el prefrontal. Así que sí que puedo, para dar un primer paso, entender que hay estructuras diversas. Otras estructuras, que no sería división por lóbulos, sino por órganos que hay dentro del sistema nervioso, pues sería, por ejemplo, hablar de un hipocampo, de un hipotálamo, de una amígdala, de un bulbo olfatorio. Todas estas estructuras, de por sí, ya cumplen una función. Entonces, si hablamos de funciones, podemos encontrarnos que una función, como por ejemplo el olfato, requiere de varias estructuras. ¿Sí? Por ejemplo, el bulbo olfatorio, pero también requiere de otros procesos relacionados con las emociones para darle un valor a ese olor. Otras funciones, por ejemplo, son la cognición, que es la capacidad de generar conocimiento, la memoria o la motivación y las emociones que sentimos. La memoria, por ejemplo, usa de nuevo varias estructuras, aunque si de verdad intentamos ver dónde es que se registra un recuerdo dentro de esta cocorota, de este sistema nervioso, no hay una estructura donde yo pueda cortar y decir, recuerdo uno, el puchero de mi abuela cuando yo era pequeña y comíamos a las 12 del mediodía un domingo. Eso no existe. Con lo cual lo que tenemos es que estas funciones existen gracias a la interacción de varias estructuras. Aunque puedan estudiarse de manera independiente, si no las unimos, no podemos entender cómo se genera una memoria o una generación de conocimiento. ¿Qué más? Por supuesto, las estructuras tienen mucho que ver con las bases moleculares. ¿Sí? Una cosa es ver la estructura, que sería un poco como ver lo macro, ¿vale? A nivel macroscópico del cerebro. Tú abres, me separas aquí, me abres la cabeza y ves los lóbulos. Y otra cosa es ver qué neuroquímicos viajan, ¿no? Tal vez de mi lóbulo temporal hacia el prefrontal. Por ejemplo, ¿cuál es la base molecular de la motivación? Es algo muy importante para ayudar a personas deprimidas a superar su problema, ya que a menudo personas deprimidas resulta que tienen un déficit a nivel químico, a nivel molecular, de ciertos neurotransmisores. Con lo cual, por supuesto, en el estudio de las bases moleculares entenderemos la neuroquímica, los neurotransmisores. Pero no será solo esto, también entenderemos cómo nuestro organismo envía señales, como pueden ser prostaglandinas, que forman parte del sistema inmune, y que esto también genera un efecto a nivel neuronal. ¿Sí? Podemos encontrar también hormonas, como la oxitocina,
En cualquier caso, esta parte, que se estudiaría con técnicas como genética, como biología molecular, apoya a nivel microscópico esta parte, ¿sí? Y nos ayuda a comprender esta y, por supuesto, nos lleva al cuarto punto, que son las patologías. ¿Qué pasa cuando algo no funciona como esperamos que normalmente funcione? Es decir, si yo, por ejemplo, tengo que coger un bolígrafo y mi mano tiembla, entiendo que esto no es normal. ¿Sí? No es un juicio de valor, es una cuestión de que algo que yo podía hacer normalmente ahora ya no puedo hacerlo. Entonces podemos encontrarnos que hay patologías que se entienden muchísimo si entendemos qué estructuras se han dañado, qué neuroquímicos están en déficit o por el contrario están en exceso. ¿Sí? Y lo que vamos a ver es que hay funciones que debido a estas alteraciones de estructura o de base molecular acaban generando patología. Por ejemplo, el Alzheimer es un déficit de acetilcolina, ¿vale? Tenemos neuronas colinérgicas que han muerto, entonces en el cerebro nos falta acetilcolina y resulta que la acetilcolina, que es un neuroquímico, no puede viajar a través de las estructuras que tienen que ver con la memoria. Por eso las personas que padecen de Alzheimer se encuentran con problemas a la hora de recordar y se encuentran con atrofias y degeneraciones de sus propias estructuras cerebrales. La esquizofrenia, por el contrario, es un subidón, es un exceso de dopamina, de manera que tenemos estructuras por las que circularía la dopamina en condiciones normales bien, trabajando demasiado. Todo esto acaba provocando una alteración en una función que daría una vida sana, cotidiana, alegre. Cuando algo nos aleja de hacer estas funciones correctamente es cuando hablamos de patologías. Así que, como ves, el sistema nervioso es algo tremendamente complejo que abarca toda esa base biológica que está detrás de nuestras conductas, de nuestras motivaciones, de nuestra felicidad y también de nuestra salud mental. Así que, ¿cómo no apasionarse con un tema así? Te invito a que sigas viendo los vídeos que hemos grabado para ti, que nos dejes comentarios a continuación. ¡Feliz estudio!